Compañeros presentes y docente, el día de hoy les hablaremos acerca de la intoxicación por ivermectina en la materia de causas físico-químicas de las enfermedades de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Nuestro grupo está conformado por Andrés Martínez, Gustavo Rincón, María Alejandra Rubiano Ortiz, Cristian Alexander Zamora Bernal y quien les habla, Luis Ángel Palacio Jiménez. Bueno, ¿cómo se descubrió la ivermectina? Su historia es bastante increíble y todo inicia a finales de los años 60, cuando Satoshi Omura, un microbiólogo del Instituto Kitasato de Tokio, quien se dio a una gran tarea en la cual empezó a coleccionar miles de muestras de suelo de todo Japón, en la búsqueda de compuestos antibacterianos. Este cultivaba bacterias provenientes de las muestras, identificaba los cultivos con potencial médico y luego las enviaba a 10.000 kilómetros de distancia a los laboratorios Merck en Nueva Jersey, donde su colaborador William Campbell probaba su efecto contra las lombrices parasitarias que afectan al ganado y otros animales. Pero un cultivo proveniente de una muestra recogida cerca de un campo de golf al sur de Tokio mostró un efecto notable contra las lombrices. La bacteria en el cultivo resultó ser una nueva especie que bautizaron como Streptomyces avermitilis, el compuesto activo llamado avermectina. Luego fue modificado químicamente para aumentar su actividad y seguridad, dando como origen el nuevo compuesto llamado ivermectina, el cual se comercializó para uso animal en 1981. Sus primeros usos fueron en medicina veterinaria para prevenir y tratar la dirofilariosis y la acariasis. Posterior a esto, luego de ser aprobada para su uso en humano en 1987, se utiliza para tratar infestaciones que incluyen piojos, sarna, ceguera de los ríos u oncocercosis, estrongiloidosis, tricuriasis, ascariasis y filariasis linfática, lo cual permitió que pronto se convirtiera en uno de los fármacos veterinarios más vendidos del mundo. La ivermectina pertenece a un grupo de fármacos endectocidas. ¿Qué es esto? Que es un grupo de fármacos antiparasitarios que ataca parásitos tanto de origen interno como externos. La estructura química de estos fármacos corresponde a una lactona macrocíclica similar a la de los antibióticos macrólidos, pero sin efecto antibacteriano. La molécula proviene de la fermentación del actinomiceto Streptomyces avermitilis, perteneciente a un grupo de bacterias gram positivas que se encuentran predominantemente en los suelos y la vegetación en descomposición. La mayoría produce esporas e hifas que luego de ser cultivadas producen el metabolito del cual en el laboratorio se extrae la molécula que se usará contra nemátodos y artrópodos, nemátodos gastrointestinales y pulmonares, nuches, piojos, ácaros de la sarna, larvas de mosca de la miasis y garrapatas. También ayuda en el control de la garrapata Rhipicephalus bophilus microplus en bovinos y el parásito renal del cerdo Stephanurus dentatus. Los fármacos endectocidas producen su efecto antiparasitario al incrementar la permeabilidad de la membrana celular para los iones cloro, con la resultante hiperpolarización de la membrana al actuar sobre los receptores GABA, lo que traerá en respuesta una relajación muscular que ocasionará parálisis faríngea y somática de los parásitos con el consiguiente desprendimiento del parásito por una parálisis flácida. Pias
por las que ingresa el agente tóxico. Según las vías de administración tenemos la subcutánea, la oral, entre la cual están las pastillas o gotas, tabletas orales para perros, pastas orales para caballos, cerdos, ovejas y vacas, y la vía tópica, en la cual están las cremas dérmicas. Toxicocinética. Este medicamento va a tener como órgano blanco órgano diana el tejido adiposo e hígado. En el caso de la intoxicación, el órgano que va a sufrir daño crítico es el sistema nervioso central. Se absorbe totalmente en el sitio de la aplicación y se distribuye en todo el organismo. A nivel gástrico se desconoce la presencia de alimentos y se altera la absorción, por lo que se recomienda administrar ayuda de inmediato. Se metaboliza parcialmente a nivel hepático, la vida media plasmática es de aproximadamente 16 horas y su vida media de eliminación es de 16 a 35 horas. La intoxicación ocurre cuando se administran dosis altas por vía oral, tópica o parental. También ocurre según la edad debido a la maduración de la barrera hematoencefálica, así como también por dosis acumuladas y dosis continuas más altas. Las razas susceptibles a sufrir mayor riesgo de intoxicación son las razas Collie, Border Collie, pastores australianos, perros pastores ingleses, entre otros, ya que estas razas tienen una mutación del gen de resistencia a múltiples fármacos, MDR. En perros sanos sin mutación del gen normalmente no vemos signos de intoxicación por ivermectina hasta 2.5 miligramos por kilogramo. A dosis más altas, por ejemplo a 5 miligramos por kilogramo, podemos ver signos de ataxia, temblores y convulsiones. En perros sanos normales se informa que la dosis letal 50 o dosis letal media es tan alta como 80 miligramos por kilogramo. En perros con mutaciones del alelo MDR se informa que la dosis letal 50 es tan baja como 0.12 miligramos por kilogramo. Biotransformación de la ivermectina. La proteína CYP450, que es el citocromo P450, que es una proteína hepática, se encarga de la conversión de sustancias liposolubles. Los tipos principalmente involucrados son la CYP3A4 y la CYP2C9. La ivermectina se metaboliza principalmente al unirse al receptor de la enzima CYP3A4, que convierte la ivermectina en sus metabolitos activos y no activos. La 22,23 dihidroivermectina B1A, que es el metabolito más activo, y la 22,23 dihidroivermectina B1B, con actividad ligeramente menor que la B1A. Luego, la 22,23 dihidroivermectina B1A es hidrolizada y deja como producto la molécula de 24-hidroxi 22,23 dihidroivermectina. Luego, este metabolito se transporta vía sanguínea. La liposolubilidad de este metabolito activo puede influir en su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica, y los factores que influirán en su paso serán la liposolubilidad, la carga eléctrica y la concentración plasmática. En los perros que tienen la ausencia del gen MDR se produce la toxicidad debido a la alta concentración plasmática que permitirá el paso del metabolito activo por difusión pasiva en la barrera hematoencefálica, por su alta liposolubilidad distribuyéndose en el sistema nervioso central y ocasionando el cuadro característico clínico. En perros sanos con el gen MDR, el paso de la barrera hematoencefálica se produce por la unión del metabolito con los receptores de la glicoproteína P, ocasionando el cuadro clínico característico. Como signos clínicos tenemos los neurológicos y los no neurológicos. Los neurológicos están conformados por ataxia, temblores, desorientación, debilidad, convulsiones, en algunos casos puede llegar hasta el coma. Y los signos no neurológicos están vómito, diarrea, bradicardia, hipertermia, entre otros. La ivermectina, como lo hemos mencionado anteriormente, actúa principalmente sobre los canales iónicos de las células nerviosas y musculares, pero cuando se produce una intoxicación, el mecanismo de acción se ve alterado, afectando de manera más generalizada
al sistema nervioso central. Como sabemos, los neurotransmisores actúan de la siguiente manera. Ingresa calcio a la neurona presináptica, por lo cual los neurotransmisores que se encuentran en vesículas de esta neurona presináptica son liberados al espacio sináptico a través de la exocitosis. Ya libres en el espacio sináptico se unen a los receptores y dejan ingresar el respectivo ion, que en este caso sería cloro, porque estamos hablando de los receptores de GABA. Cuando se administra una dosis excesiva, la ivermectina puede unirse a más receptores de los que debería, no solo en los parásitos, sino también en las células nerviosas del cuerpo. En dosis tóxicas, la ivermectina puede también interferir en los receptores de GABA en el sistema nervioso central. Estos receptores GABA son canales iónicos que cuando se activan permiten la entrada de cloro en las células nerviosas, produciendo un efecto inhibidor. Entonces, al unirse la ivermectina a los receptores GABA, se potencia la inhibición de la transmisión neuronal, lo que lleva a la depresión del sistema nervioso central, y esto puede resultar en síntomas como somnolencia, confusión, ataxia, que es la dificultad para coordinar movimientos, y en casos más graves, coma. Los tratamientos para una intoxicación de ivermectina. En los primeros minutos de intoxicación, soporte respiratorio, mantener una vía aérea constante, utilizando ventilación asistida, darle oxigenación y uso de analéticos como el dosapran. Soporte cardiovascular. Se debe realizar masajes cardíacos, restablecer el equilibrio ácido-base, restablecer el equilibrio hidroelectrolíticos, asegurar la perfusión tisular adecuada y tratar las arritmias cardíacas. Llevar un control del sistema nervioso. Si hay una depresión de oxígeno o una hiperventilación, se debe administrar adecuadamente oxígeno. Si hay hiperactividad o convulsiones, en estos casos se debe usar un anticonvulsivo. Controle la temperatura por si hay una hipertermia. No use agua helada. Utiliza paños húmedos para enfriar gradualmente su cuerpo. Y si da una hipotermia, llévalo a una habitación con calefacción. Envuélvelo en mantas o toallas secas y cálidas. Ofrézcale pequeñas cantidades de agua tibia. En las primeras horas debe hacerse un lavado gástrico, eméticos y darle carbón activado, y también aplicarles catárticos. Ya el resto del día se debe administrar diurético, que nos ayude a aumentar la filtración glomerular. Atrapamiento iónico. Por este mecanismo, las sustancias que llegan a los túbulos renales no se absorban.